impactados por... El país en shock. No, y además Sí, cuando pero- habla Ventura más en shock. Sí, no, porque Ventura empieza a abrir ventanitas. Claro. Te hace como Google, ping, 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 te va abriendo ventanitas, no sabes dónde termina. Sí. Pero, digo, impactados un poco porque algo que parecía meramente mediático, no le bajo el precio a nada, pero una cosa es la denuncia, una pelea, lo que parecía una pelea entre dos figuras. Sí, algo personal, una una relación discusión. laboral que terminó mal. Claro, Relación laboral con situaciones que no son ajenas. amistosa. Claro, Sí, porque- hablamos de cuando empieza todo esto, que empieza como un robo, con una trampa que ella le tiende, de hacer que se bañaba y no se bañaba. Bueno, ahí era un escándalo liviano de los que estamos acostumbrados, Exacto. algo personal, pero ahora realmente nos deja helado. A mí, particularmente, lo que me apena de estas situaciones es que veo a la gente que está muy apasionada con este tema, realmente muy conmovida con este tema, pero que terminan opinando por amiguismo, ay no, pero ¿cómo puede ser si esta persona es divina? Y no, ¿cómo puede ser si esta persona es hermosa, si esta persona es divertida? Digo, pues sí, si te cae bien es algo, Canosa, claro, decís, no, qué valiente. O los, Si sos amigo o de los Liz Italiani, decís, sindicados es o los inocente. acusados. Digo, guarda en temas tan jodidos, dicho en latín, jodidos, como la pedofilia, opinar por si alguien nos cae simpático o no, por si alguien tiene cara de bueno o no, por si alguien es gracioso o no. Porque estamos hablando de una de las cosas más terribles de la Argentina, del mundo, pero de la Argentina, Sí, claro. que la verdad no podés opinar por si esa persona te cae bien o no. Lo que pasa es que eso que planteas me parece que es de lo inevitable. Ahora lo que se juega es nuestra responsabilidad como comunicadores para tratar de ser lo más objetivos posibles. En mi caso, lo que yo rescato es que lo que era una denuncia mediática, donde sobrevolaba la idea de menores, bueno, ese primer guante que tira Canosa el viernes, el lunes, no está solo lo formalizado. recoge ella misma, Bueno. sino que da detalles y todo lo que dijo ante una cámara de televisión lo fue a denunciar y a ratificar frente a un fiscal federal. Sí, por eso estamos Entonces, hablando de se eso lo tengo también que acá, ¿no? reconocer, claro. Porque deja de ser un tema Después de la opinión del público. Por eso, porque hay Generalmente- una cuestión de disputa entre dos figuras, Claro, Rolo, como pasa generalmente- habitualmente. Esto ya está judicializado Claro. y hay un delito. Claro. Hoy lo hablábamos un poco y lo ordenábamos de esa manera. Generalmente hay denuncias mediáticas, generalmente hay denuncias judiciales. Lo que no es tan general o tan habitual Exacto. es que alguien que se para en un medio, nos ha tocado denunciar un montón de cosas, pero uno hace una denuncia desde el punto de vista periodístico, Por es decir, supuesto. reconstruye Después si un una historia. fiscal recoge el No es. tema y Ahora lo acá investiga, es se otra dieron cosa. en pocas horas dos cosas. Sí. Se sentó en su programa de televisión, denunció lo que denunció y a las pocas horas recorrió y subió la escalinata. Claro. Sí, Y la como justicia le Oropín- dijo vení Como también. debe ser. Después vamos a contar detalles, Ah, pero... le dijo que venga la justicia. Sí, la Protex, eso no la lo, Procuraduría contra la Trata, eso no lo sabía. la llamó anoche y le dijo con la mejor de las, Si está esta obviamente, de información, las vamos a dar. voluntades. Ya que la Protex digo, lo hemos remarcado, es una fiscalía muy seria. Sí, y Trabaja de manera muy Bueno, seria. fue la fiscalía que llevó a juicio, está llevando a juicio a Marcelo Corazza. Claro, claro. Es la fiscalía que intentó ayudar a dilucidar el caso Loan. Sí, sí. Por supuesto, sabemos todos, todavía no tiene una resolución. Entiendo Pero, a cargo del doctor Marcelo Colombo, ¿no? Claro, y Alejandra Mangano. Y Alejandra Los dos Mangano, titulares, pero muy fueron los que serio los dijeron dos. con buen tino, porque siempre nos pasa a todos como periodistas lo siguiente. Che, ¿y por qué no hay un fiscal que abra una causa de oficio? Bueno, Bueno, en ahí este está. caso le dijeron a la representación legal de Viviana Canosa, miren, estamos abriendo una causa de oficio, porque también está bueno que no sea gratis hablar en televisión en este sentido, porque viene ahora Es a lo que Soledad iba yo. y dice, no sé qué, que tal fulano y fulano vende droga, digo, lo lleva a otros delitos, y no pasa nada, y pasa de largo. Bueno, uno tiene que ser responsable con lo que Pero- dice, y también la justicia tiene que reaccionar. Y después, como la cosa pareciera no avanzar o queda en la nada o se deja de hablar del tema, vos te encontrás con este River Boca y por eso voy a lo de la gente y a lo de la opinión. No puede ser que vos digas, ay, a mí me cae simpático, entonces no es pedófilo, y a mí me cae antipático, entonces es pedófilo. No, si existe la sospecha, hay que investigarlo y hay que llegar a la verdad, incluso para bien de los sospechados. Sole, Porque incluso- imagínate esta ¿Seguro? semejante mancha si esto no, es bueno, así. no. Entonces, que se llegue a Bueno, la realidad, que no según no la se apague información el que tema. analizábamos con el doctor Tenca, la defensa de Tagliani inició una querella Sí, en la eso nos lo justicia confirmó ordinaria. el doctor Cardoso, ya Acá está tenés iniciada la querella por calumnias e injurias. Denuncia ¿no? Que es contra lo más denuncia, obvio. delito federal contra un delito ordinario. Bueno, ¿no? pero era lo esperable, porque también si Liz Italiani se quedaba callada en lo judicial y estaba de alguna manera concediendo. Porque si a vos te imputan un delito En algo grave, así, sí. te dicen robaste, mataste, drogaste, violaste menores, que es algo terrible, y vos decís, bueno, esperemos que la justicia se expida,
también estás concediendo un escenario donde puede pasar cualquier cosa. Pienso, y en línea con lo que decía Sole, que me parece súper interesante, en lo que pasó con Jay Mamón y lo que pasó con Marley. En este sentido, cuando se conoció la denuncia contra Jay Mamón, hubo mucha gente que salió a hablar, como decía Sole. Pero no, cuando decimos la gente que habla, ¿quién es la gente que habla? Famosos. El público puede decir lo que le dé la gana, porque eso es inevitable. No, Marina, pero famosos que salen y dicen, cuestión de yo le opinión. creo a Jay Mamón porque soy amigo, y no, yo no estoy haciendo un juicio de valor sobre Jay Mamón. Porque no estamos diciendo, a ver, alguien me parece buen conductor o mal conductor. Estamos hablando de la posibilidad de que alguien sea pedófilo o no. Yo a estoy mí de me acuerdo, parece que esto pero, no puede ser esa responsabilidad nos cabe a los comunicadores. El público va a sacar la conclusión que quiera. Yo creo que cuando se pone una denuncia o atravesada por lo que se le dé la gana. No podemos decirle a la gente cómo pensar. No le estamos pero diciendo. No es cómo pensar. Es un diagnóstico de algo que pasa. Es algo, se pone en la Está bien, pantalla. pero Algo es grave tan cuando complejo. eso lo hacemos público. Después la gente en su casa se dice, che, qué divina es Lizzy. Bueno, pero hay un tema, Marina, ahí que me parece que está bueno abordar también, que es el daño que produce la denuncia, que eventualmente no se comprueba. Voy a esto. Si al final de todo este recorrido que se está iniciando, como bien decían recién ustedes, con una denuncia, esto termina en un sobreseimiento, porque no existen tales pruebas, porque era un blef, digo, no, Sí, no están los elementos. no lo estoy pensando como que sea la realidad. No sé si el daño se levanta. ¿Se recoge el daño para el público, por ejemplo, cuando hablamos de figuras públicas? ¿Se levanta esto? Bueno, También Canosa pagaría eventualmente una responsabilidad, pero para Lizzy Tagliani, ¿esto se puede remontar? No lo sé. Hubo Aún casos, cuando Si comprobable. no es verdad, sí, Rolo. Yo creo Bueno, que sí. Jay Mamón no correspondería tiene que condena y tuvo un No problema tiene condena por para otra volver a cosa, trabajar. No Pero- tiene condena porque hay una... prescribió. Claro, por el paso del tiempo prescribe la acción penal. Que es distinto. Que no es lo mismo Él que para mí le jugó tengo en clarísima contra. la diferencia, pero digo está que bueno para mí, meternos ahí. y yendo a donde voy, es que para mí le jugó en contra. Que la justicia no lo haya podido investigar, te juega en contra. Si sos A mí inocente, te juega en contra. me siento en la silla de acusada de un delito semejante. Yo querría que se investigue. Sí, para pero vos que te no sabés queden- inocente, sí. no, claro, por supuesto, pero para que no queden dudas sobre mi buen nombre y honor. Me interesa que esto se llegue hasta las últimas consecuencias. No entiendo esto de que las cosas queden en la nada y que termine pasando en algo tan jodido como la pedofilia, que digamos, bueno, a ver, yo creo que sí, yo creo que no, y yo creo que bueno. Sí, terminamos opinando como si fuera una cuestión liviana y no lo es. En ese punto estoy de acuerdo. Tiene que llegar al hueso, Marina. Sí, y sí, pero, esta persona estuvo con pero en menores ese o punto no. estamos recontra de acuerdo La todos. justicia tiene que llegar al La hueso, única obvio. cosilla Y a eso que iba. hacía es que el público se guiará también por cuestiones pasionales. Seguro. Porque de carne somos. Mira, yo me acuerdo, Marina, ¿sabes? Y Facu, vos te vas a acordar mucho de este caso, del caso del doctor Corsi. Vos también, Sí, seguro, claro. todos nos Jorge vamos a acordar. Corsi, Sí, el claro. de los Boy Era un Lovers. tipo, y eso a mí me Eso se explotó la vincula cabeza. con la causa Jay Mamón, ¿eh? Era un tipo Sí, porque el Hay una denunciante víctima Lucas en común. Benvenuto, Claro, pero era un que fue psicólogo quien logró la condena. especialista en abusos infantiles. Y vos decís, ¿cómo un tipo que da cátedras y es una eminencia hablando de este tema tiene un lado B que todos desconocemos? Bueno, hay que saber que las personas pueden tenerlo y que capaz tienen la Por cara supuesto. de, no sé, de un pan de Dios. Mira, el mejor vecino del mundo y te puede Lo que pasar. pasa es que el generalmente lombrosianismo es así encima. vive en todos nosotros. Digo, César el Lombroso a principios del Claro, siglo decía, bueno, eso. podés reconocer un delincuente viendo la Por forma su de su cara. nariz, sus orejas o si es encorvado. Eso decía Lombroso. Pero hoy, que por suerte hemos evolucionado tanto, todavía ocurre que la gente dice, no, con la cara de bueno que tiene o con los chistes que cuenta, ¿cómo va a ser un delincuente? Sin ir más lejos, chicos, pasó con el Bambino Veira. La gente no creía en lo que había ocurrido y no, porque el Bambino es simpático, opina de cine y era un Y aún delincuente después de la serial. condena muchos Rolo, creyeron. Sole, Marina, sin ir más lejos, todo esto lo ponemos en el contexto en donde le estamos pidiendo, volcando a una institución o a un poder de la República, como es la justicia, que tiene una imagen malísima. Sí, es Entonces, un problema también. ahí hay un problema. Así como podemos destacar que la Protex trabaja bien, bueno, también es cierto que hay fiscales que son, y sobre todo en Comodoro Pi, fiscales muy tiempistas en relación a las cuestiones que vinculan al poder. Veremos cómo No se solo con el sustancia poder, esta Facu, causa. tomo lo que estás diciendo. Cuando Lucas Benvenuto lo denuncia a Jay Mamón por supuesta violación, no Sí. solo por abuso menor, sino también habla de violación, hay un juez que en menos de 2 meses le concede lo que pedía la defensa de Jay Mamón, que era Fernando Burlando, que se declaraba prescripta la causa sin investigación. Y sin dar siquiera vista al fiscal, el juez lo cierra en 2 meses.
nos enteramos a posteriori de todo esto y yo creo, como decía Sole, que le termina jugando en contra a Jay Mamón. Porque quizás si se hubiera investigado y él hubiera ido a declarar y hubiera mostrado sus pruebas, quizás hoy tendría un veredicto absolutorio. Dos cosas. Pero la justicia en ese caso jugó a favor del acusado y lo terminó perjudicando. Mi sensación es que Burlando fue por la prescripción porque la causa no era pública, entonces dijo, claro, lo meto, logro la prescripción y ya la archivo por los siglos de los siglos. Burlando y también, defendiendo a Jay Mamón. Y también habría que ver, no lo voy a poner en Burlando y Jay Mamón, para que un abogado penalista elija el camino de la prescripción, también podríamos pensar que no está convencido de poder probar la inocencia. Perdón, la defensa de Jay Mamón, la defensa de él, era que el chico no tenía 14 sino 16. Y la sociedad también mira eso. Hay veces, digo, acá nos podríamos... Está bien que lo nos mire meteríamos, la sociedad. por supuesto, acá nos meteríamos en una cuestión muy filosófica entre el naturalismo y positivismo conceptual del derecho. Hay veces que vos podés probar una conducta con una norma penal. Y hay veces que hay un valor superior que es la moral. Que es la moral. Que es moral. Porque ahí también entra una cuestión. Está bien, el límite legal pudo haber estado cumplido a favor de la persona que es denunciada, pero expuesto ante la sociedad, ahí sí empieza a jugar lo que decía Sole, que es, está bien, 16 años, ponele, era legal. Pero a mí me parece inmoral, a mí en lo personal me parece inmoral, yo no lo voy a consumir más como producto. Esto pasa también, digo, me parece que es un poco lo que le ocurrió a esta persona. El caso de Marcelo Corazza es distinto, creo que Marcelo Corazza no tenía otro delito, el favor del público no tenía también el favor cuando ocurrió, totalmente. Es otro delito. Estaba lejos ya de su momento. Acá se habla de una banda que inicia en Oberá una maniobra para persuadir o convencer a chicos que habitualmente iban a un cibercafé de esa ciudad a sacarlos, hoy lo explicábamos, a sacarlos a una mejor vida, pagándoles un viaje a la capital federal. Aprovechándose de su vulnerabilidad. Ya ahí está el traslado, sin posibilidad de estudiar. traerlos para acá y acaba los alojaban en una casa. Una quinta de General Rodríguez. Exactamente. Después se lo mencionaba a Corazza yéndolo a buscar con un auto, haciéndolo subir al auto. Digo, quien haya leído ese expediente es brutal lo que se describe. Es brutal lo que se define como vomitivo. Exactamente. Sole, pero vos fijate que en ese caso me parece que la opinión pública jugó inmediatamente en contra de Marcelo Corazza y Viviana Canosa lo sabe, y cuando dice ahora, ojo que hay una vinculación, que Liz Italiani tiene miedo del juicio contra Corazza que va a ser en agosto, porque puede llegar a surgir su nombre, es porque ella entiende que la sociedad ya lo entiende culpable a Corazza. Y yo también... y es llevarlo al fango, no llevarlo a un lugar de duda. No a un lugar cómodo, precisamente. No, me parece que no la lleva Alicia a un lugar cómodo, ni pone el tema en un lugar cómodo. Pero también pienso en esto de la gente y la valoración de sus artistas y esto que decía Sole de guiarme, si me cae bien es inocente, si me cae mal es culpable. Yo creo que somos, y lo digo bien, me parece que gracias a Dios, especialmente exigentes con aquellos en los que depositamos cariño, confianza, o por los que pusimos un mango para comprar una entrada. Me parece que nos traicionan el doble cuando vemos este lado oscuro. Vos decís a los de que nos esos hacen reír, a los que nos generan me parece que simpatía. lejos de ser complacientes, nos dan buenos momentos. con Jay Mamón me parece que en buena hora no hemos sido complacientes como sociedad. Esto está pasando en el mundo, estamos viendo lo que está pasando con Gerard Depardieu por estas horas. Claro. O sea, bueno. No nos venden espejito de colores por más que les tengamos cariño. Y bueno, y el que les tenga cariño, qué sé yo, se lo seguirá teniendo, pero me parece que al revés, que por suerte somos especialmente implacables con aquellos por los que alguna vez apostamos algo, ¿no? Prender la tele, comprar una entrada, aplaudir. Yo creo que sí. Vos decís, a mí me pasa bueno, ni hablar esto. si lo comparamos con un político, ¿no? Cuando nos aparece una denuncia de corrupción a un político, hay como una sensación de todos de, bueno, y sí, ¿qué esperabas? Estaba en eso, o yo no tengo cariño puesto en esto porque hay un descreimiento de la clase política. Sí, pero no de toda la política. No de toda, perdón. No por generalizarlo. Lo que digo es, entendiendo un poco lo que dice Marina, se le va a caer mucho, digamos, va a operar mucho más la desilusión, ya me fui a la política, va a operar mucho más la desilusión como un sentimiento cuando vos depositaste, supongamos, yo creo que y se discutió en estas horas, dicho sea de paso, todo esto sirve para que no discutamos cuestiones de la realidad, ¿no? Una flotación según el testimonio de uno, devaluación según el testimonio de otro, pero no importa. Digo, operó mucho la desilusión en el caso Libra.
Seguro. Porque la Sí, gente dijo, claro. este es un espacio Claro, nuevo. claro, Ahora, si claro. el Libra lo hubiese hecho El X, kirchnerismo. el kirchnerismo, la gente dice... Y sí, Sí, y es pero así. obvio, cuando Es hay así. líderes en los cuales la gente pone su cariño, su afecto, Por sus supuesto. ilusiones, y hay otros en que decís, bueno, voy y voto al menos malo. Me parece que con las figuras también pasa esto. Yo también creo. Recojo lo que dice Marina pensando en qué duro que es cuando una persona como Lizzie Tagliani te hace reír, es simpática, es querible en la pantalla, porque hoy nadie se anima a decirlo, parece que es pecado. Pero la verdad es que a Lizzie la queremos todos como personaje, yo no la conozco en lo personal. Y de repente ves a Viviana Canosa yendo a tribunales a decir, miren que tiene otra cara. Porque lo que están planteando es, Sí, sí, tiene claro. otra cara. Sí. Yo no sé si es real lo que dice Viviana Canosa todavía. Y ya lo va a tener que veremos. probar. Pero está planteando que, de alguna manera, el payaso tiene otra cara. Y esto es lo que me parece que está marcando muy bien Marina, que es los que queremos, los que nos hacen reír, Claro, los que entrar entran a a tu casa, casa. a alegrarnos, Sí. ¿no? Suele, Sí. Totalmente. y de repente te encontrás con esta decepción Son un a montón priori. de casos que Sí, venimos transitando. claro Me que parece que en estos Y últimos algunos 2 la años... sacaron más barata que otros. Claro, por eso creo que es una buena oportunidad, ojalá que ocurra, que no quede en un gris, Claro. que se llegue a fondo, porque aparte, y ahora lo vamos a contar también, tenemos más material, tenemos más denuncias que hablan, justamente refuerzan todo esto, pero meten otros elementos que también hablamos Sí. mucho, otros personajes que también hablamos mucho en estos últimos años. Sí, vamos a hablar en el programa de hoy de una nueva denuncia que se está presentando, que une distintos aspectos de una situación que cuando vos lo mirás por arriba, ves la posibilidad de un abuso sexual de un menor, que es terrible. Pero cuando te alejas un poco y unís determinados elementos, lo que tenés es una organización que se podría estar dedicando a traficar personas, a incluso llevarlas a otros países para prostituirlas, y que hay un negocio montado arriba de esto que ya de por sí es aberrante. O Este sea, fin de semana se habló del tema. Sí. Vieron que este fin de Sí, semana sí, pasó de inadvertido. los pero Gran de- Hermano con el tema Rusia. De dos Gran Sí, Hermanos publicitando algo de Rusia, hablamos de Nicolás y de Martín Q. Bueno, ya hay alguien que presenta una denuncia y que nos da una mirada panorámica de esto y es inmenso, inmenso. sí, porque el delito de base siempre es aberrante. Estamos hablando de violaciones, estamos hablando de, por supuesto, la posibilidad de que alguien esté sometido a una mafia que te lleva de un lugar a otro para ser sometido sexualmente. Pero cuando además empezás a pensar en la posibilidad del negocio, que también es lo que asoma en el caso Corazza, Sí, porque claro. este hombre Claro. del que hablaba recién Facundo, Sí, la el que tenía el organización, cibercafé, ¿no? claro, era un perverso, pero un tipo que estaba haciendo un modo de vida Claro, sí, a sí. partir del Obvio, lucraba sufrimiento con de eso. los menores. Claro. Que hacen plata con esto que a todos nos escandaliza. Es obviamente totalmente castigable desde lo social, desde lo moral y desde lo penal. La persona que abusa de un menor, pero y el tipo que encima está montando sobre eso un una enriquecimiento organización, propio, es terrorífico, y me parece que también es el fantasma que se agitó mucho con el caso Loan, en el cual no llegamos a una conclusión, No. pero nos quedó el miedo de que realmente en la Argentina pueda estar pasando que haya alguien que agarra, que elige a un chiquito, es lo que acaba de decir Bueno, la Cámara Loan no apareció. en Corrientes. Bueno, no. Loan no apareció, No pero sabemos nada. la Cámara Federal, que ratifica ahora los procedimientos en el caso Loan, dice, ese día había una organización que iba a buscar un chico. Claro. Cambiaron sobre la marcha de decisión y se llevaron a Eligieron Loan. otro. Sí, claro. Pero siempre estamos Bueno, y ante este mismo fíjate que también fantasma. conecta con el caso Quisca, Sí. ¿no? Donde también está probado que existían, más allá de el tráfico y el compartir material de abuso Consumo sexual infantil, material, de que material. es delito, pero Sí. además hubo delitos, digamos, Sí, de índole de física. explotación Sí, física, bueno. a eso iba. Vos ¿sí? estás hablando del caso del legislador misionero Germán Sí. Quisca. Su hermano Sebastián, que también está acusado en esa causa, declaró hoy y dijo, yo soy adicto al material de explotación sexual infantil. Lo reconoció. ¿Por qué? Porque hay una estrategia... De hecho, se lo encontraron en el allanamiento Claro. de su casa. Era Rolo dijo, un "Yo desastre soy la adicto cantidad a de... eso". Sí, Sí, ¿cuál es la él estrategia? hacía material. ¿Cómo se explica esto? La Enfermedad. estrategia es, yo soy un enfermo, Claro. mi hermano Germán, que es el político, no tiene nada que ver. Ahora, en esa causa lo que surgió es que había en las computadoras, en los dispositivos que se le adjudican a estas dos personas, material de explotación sexual infantil, lo que antiguamente llamábamos pornografía infantil, que no hay que decirle pornografía, No es porque la pornografía. pornografía implica consentimiento, implica
placer en alguno de los extremos, acá no. Pero lo que hay también en esa causa son mensajes donde Sebastián Quisca habla con otras personas y le dice, ya me cansé de, lo voy a traducir en palabras que no son las que él usa, de abusar de menores y siempre zafo, voy a esperar a la vecinita a que cumpla 9, 10 años para violarla, lo dice también en otros términos, lo cual nos pone en esta frontera de, che, hay material de explotación sexual infantil y el abuso está a un paso. Y vuelvo al caso Corazza. En la causa Corazza hay también secuestrados centenares de fotos y de videos de chicos abusados. Y no se olviden que en el caso Corazza hay chats adjudicados a Marcelo Corazza recientes donde Corazza ofrece, por ejemplo, una PlayStation a cambio de zapatillas, fotos intercambio. de O sea, hay una transacción y un aprovechamiento de ese estado de vulnerabilidad. Tampoco se entiende por qué Corazza no está detenido. No, eso nadie lo puede explicar con ¿Cuánto claridad. estuvo? ¿5 meses? 5 meses, de junio de 2023 a diciembre. ¿Alguien puede creer que no es un Y lo riesgo para liberaron. terceros? Nadie. Increíble. No, sí, además la banda estaba activa al momento de de las encabezamiento, de Pero las son estas detenciones. cosas que pasan, que lamentablemente, y obviamente los medios vamos de un caso al otro porque pasan cosas en la Argentina y uno no se queda en los casos, sigue con otros casos, y de repente algo así te hace mirar y decir, ah, pero mira este hombre. Estaba en su casa, estaba como cualquiera de nosotros con todo lo que hay. Bueno, digo... Pero Corazza Libre es un punto importante, eso es Sí. lo que estás marcando. Sí, sí, sí. Porque, primero, hay un mensaje a la sociedad cuando liberás a un tipo así, que es, che, la causa es medio débil. Puede estar libre. Puede estar libre, no le nos creas parece mucho. preocupante que esté libre. Segundo, en el caso de Marcelo Corazza, hubo 2 jóvenes que eran menores cuando supuestamente ocurrieron los abusos que sufrieron, que lo que plantearon es, nosotros fuimos valientes, denunciamos, nos atrevimos y después recibimos presiones. Claro. Sí, o sea, cállate. ¿Qué mensaje les das? Claro. Y vos Callar liberás a la víctima. al Sí. principal Bueno, acusado. Canosa habló de ese tema, de por qué estaba libre Corazza. No dio demasiado detalle, pero habló de quién banca a Corazza. Claro, Habría qué que empezar, poderoso está claro, detrás de quién esto. le cubre la espalda. Incluso dio algún ¿Quién le detalle paga más. la Dijo, defensa? Porque alguien le paga. ¿quién lo alguien. mantiene hoy? ¿Quién mantiene a su familia? Todo esto lo dijo y suponemos que es parte de la prueba o por lo menos de los indicios que va a aportar o que ya aportó en Comodoro Y Pi. lo último, Lo antes de dijo. liberarlos, porque les estamos robando un montón de tiempo, pero la verdad es apasionante hablar de esto. El abogado de Viviana habló recién con ustedes. Sí, Dragani. Dragani habló de empresarios mencionados Sí, en la denuncia, yo se lo ¿verdad? pregunté porque nos había Eso me llegado el impactó dato mucho. y no lo negó, con lo cual... Es probable, dijo. Sí, es probable, es probable. Que Esa fue la Viviana respuesta. haya mencionado empresarios Sí. como Claro. parte Nosotros de no, esta supuesta a ver, banca. nosotros no nosotros nos decimos llega que al estén menos uno. Lo que le fue es la pregunta. Si ella mencionó empresarios, no es que nosotros decimos... La Hay pregunta de Marina no fue, empresarios. ¿hay empresarios? No, ella no. mencionó empresarios, es probable. Es probable, dijo. ¿Cuál? Y dijo que Inquietante, había ¿no? nombres famosos, algunos los que Viviana ya dio y otros que no fueron Incluso revelados en alguien el programa de Viviana. que podría sumarse como prueba... Eso. Como víctima. Como víctima, en primera persona. como prueba su testimonio, digamos, Sí. ¿no? Sí, sí, como víctima es- de un hecho puntual. Que es el punto también, Tremendo. perdón, se siguen abriendo ventanas, pero también, por lo que tengo entendido, lo que has dicho vos, Marina, durante el programa, a Liz y Tagliani la van a sostener en su Telefe, trabajo sí. hasta tanto aparezca una víctima. Eso me dijeron diciendo, a mí me abusó. Sí. Y ahí es donde entramos en otro nivel de gravedad, que no es No, un por tercero supuesto, diciendo, por supuesto. No, sino es, alguien que diga, no es una "A mí me declaración pasó". o una acusación Bueno, abstracta, sino que es recontra Suele concreta. pasar cuando esto está en pantalla que haya muchas personas que dicen es momento de hablar. Ojalá que sea en pos de saber De la verdad. Está De claro. la verdad. Chicos, gracias.